Me acabas de decir un derecho fundamental, que es el principio de presunción de inocencia, que va a colación del principio de contradicción. Oiga, usted me acusa, pero yo tengo derecho a defenderme. Y además, al abogado penalista, sobre todo, se nos suele decir como que no tenemos moral. Es que los abogados penalistas no aplicamos criterios de moralidad. A mí viene un cliente a mi despacho y no le juzgo lo que ha hecho. Le aplico las reglas del juego. Las reglas del juego son el Código Penal, que es el delito y sus penas, es decir, me va a decir, has cometido este delito y te voy a aplicar esta pena, y luego las reglas del partido, que es la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, si viene un cliente y arroba en un supermercado, se le va a aplicar en base a la ley de enjuiciamiento criminal un juicio de delito leve. Si has cometido una tentativa de homicidio, se te va a aplicar un procedimiento sumario. Por eso la gente tiene que saber, igual que no se juzga al médico cuando asiste a pacientes que son criminales, tampoco se puede juzgar al abogado penalista. Antiguamente se decía, a mí me gusta mucho más abogado criminalista, como se decía antes, aún se conserva la esencia, incluso en la ley, cuando dice la ley de enjuiciamiento criminal. Pero nosotros no podemos juzgar, nosotros simplemente somos técnicos. O sea, a mí viene un cliente y yo le aplico el derecho. Lo que sí que tengo, el derecho penal, lo que sí que tengo claro, y tiene que ser muy importante, es que si yo veo que el delito está claro, yo soy honrado con él, se lo digo y le busco circunstancias atenuantes o eximentes de la responsabilidad criminal. No hago un circo para que luego lo condenen. Eso la gente lo tiene que tener claro, que nosotros claro que tenemos conciencia. Yo tengo hijos, y cuando llevo algún asunto de algún asesinato o abusos sexuales a menores o corrupción de menores, no te lo llevas a casa, pero te lo llevas a casa. Esto es un trabajo 24 horas. Yo tengo un juicio importante al día siguiente y ese día no duermo porque a las 4 de la mañana estoy repasando. Entonces, la gente tiene que saber que que no aplicamos prejuicios. Estábamos hablando de un acusado como es Iván Pardo, todavía acusado porque no hay veredicto, no hay sentencia. Sí que él confesó el crimen, eso lo pone más difícil a quien tiene que defenderlo. No es que lo ponga más difícil, yo creo que si confesó el crimen y lo mantiene, es una circunstancia atenuante de la responsabilidad. Igual hasta se lo está poniendo más fácil al abogado defensor, porque no tiene que probar que lo ha hecho, simplemente tiene que aplicar el debate en este juicio es, oiga, se le aplican atenuantes, se le aplican eximentes de la responsabilidad. Este señor estaba bien de la cabeza, vamos a mandarlo a los forenses, vamos a probar periciales forenses, a ver qué determinan, porque realmente hay mucha gente que comete delitos que tienen enfermedades mentales graves, pero mucha más gente de la que nosotros nos pensamos. Este parece no ser el caso, según confirman los psiquiatras. Usted habla de clientes, es verdad que no todos los clientes son iguales. No, y cada caso es un mundo. Usted se ha visto en casos complicados, cada caso efectivamente. Es un mundo. Cada caso es un mundo. Mencionaba que ha tenido casos difíciles, creo que ha defendido a acusados de pederastia, sí, también de maltrato. En varias ocasiones, de maltrato, vale que es de asesinato. Su trabajo, pero ¿cómo se le queda el cuerpo cuando se encuentra con una situación así? ¿O cómo se va a casa? Pues, ¿puede dormir por la noche? Sé que es una pregunta fácil, pero es inevitable. Yo creo que nos lo planteamos todos. Tengo 3 hijos pequeños. Dormir por la noche y 3 hijos pequeños, la verdad que es incompatible. Eso además. Es incompatible. Pero hay casos que sí que llegan al corazón porque somos personas, y sobre todo yo cuando veo los informes forenses y los informes de reconstrucción de hechos, hay veces, me acuerdo uno que me impactó mucho en Barcelona, que era una persona que tenía 73 puñaladas, y me acuerdo que me impactó mucho. Además, esto sería en el 2014-2015, me impactó mucho, y son cosas que inevitablemente te las tienes que llevar a casa, te las llevas a la cama y van haciendo callo. Llega un momento que haces callo y quieras que no, pues no lo normalizas, porque eso no lo puedes normalizar nunca. O cuando llevas unos abusos a menores, esas declaraciones son duras, y hay que tomarlas con el rigor y la seriedad que merecen. Pero yo creo que sí que hacen pozo en uno, pero al fin y al cabo somos profesionales, yo tengo que hacer mi trabajo. Ha mencionado casos como el de las 73 puñaladas, pero a todos nos viene a la cabeza pues el caso Bretón, por ejemplo, o un Santiago Mainar, o Ana Julia, casos mediáticos en los que los delitos son muy graves. Claro, Marco. Los delitos son muy graves, pero volvemos a decir, no aplicamos prejuicios, y luego tenemos que también ver que, claro, que se hacen juicios paralelos, porque es normal, porque la gente tiene que saber lo que está pasando, que nos enteramos de un 20 o un 30% de lo que realmente pasa, pero la gente tiene que ver que nosotros simplemente aplicamos el derecho.
aplicamos el derecho, que son juicios, claro, que hay declaraciones que son desgarradoras, o sea, yo es que he estado en situaciones que se te pone un nudo en la garganta y yo soy muy escrupuloso cuando defiendo a una persona, por ejemplo, en unos abusos sexuales a menores, yo soy muy escrupuloso en mis preguntas en los interrogatorios, porque yo entiendo, o a menores, cuando tienes que preguntar a algún menor, tienes que tener mucha cautela como le preguntas, por eso que son juicios. Y luego el problema que, claro, siempre conocemos lo que dice la prensa y lo que dicen los medios, que es la versión, como el cuento del lobo y Caperucita. Si es que solo conocemos la versión de Caperucita, pero es que no conocemos la versión del lobo. Hay veces que hay muchas absoluciones por esto.